Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Beatriz y bueno, me he hecho mecenas porque me gusta mucho el programa. Llevo tiempo, un año escuchándolo y quería dar el salto a participar de una forma más activa. Creo que en estos momentos más que nunca se necesita que haya medios de comunicación que sean totalmente independientes y objetivos. Y creo que este lo es. Así que un saludo desde Cantabria a toda la comunidad de la Resistencia Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. The whole world is shocked at the image of that we see coming from Gaza every day. The number of Palestinians killed is truly unbearable. I believe that all civilians must be protected at all costs. Military operation must clearly distinguish between terrorist objectives and the civilian protection. Do your best to minimize civilian casualties. But if we, the democracies, say that under no circumstances should we go in, because civilians tragically get killed, then we lost. We lost before we begin. You lost, and you lost. Spain lost. Belgium lost, because this will spread. You will see it very soon. Because the axis of terror is not going to stop. No podemos mantenernos impasibles ante el asesinato de niños y niñas, ante el bombardeo de escuelas, de hospitales y, en definitiva, ante el borrado del pueblo palestino. Recordemos que en Gaza el 40% de su población son niños y niñas que ahora mismo están en peligro, que sus vidas corren riesgos. Yo lo que quiero decir sobre el tema de Israel es que yo lo que espero es que en esta visita Pedro Sánchez esté a la altura de las circunstancias y no genere un conflicto internacional y un conflicto exterior de España con Israel. Estamos profundamente preocupadas porque este viaje pueda servir para blanquear a Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Y me gustaría hacer un breve comentario sobre la actualidad, si me lo permiten, seré realmente breve. Los terribles atentados de Hamás no pueden justificar el asesinato de más de 5.000 niños y niñas, ni bombardear escuelas, ni bombardear hospitales, ni el desplazamiento forzado de más de 1,5 millones de personas. El mayor horror del siglo pasado en Europa fue la deshumanización de toda una comunidad, la comunidad judía. No cometamos el mismo error con la comunidad palestina. No deshumanicemos a los palestinos. Europa, mejor que nadie, sabe lo que es vivir pasados oscuros, momentos en el que desaparecieron y no existían esos valores democráticos, los valores de la solidaridad, los valores tan importantes como el respeto a la diversidad. A mí me da siempre mucha pena los humoristas, porque ya no pueden hablar de nada. De nada. Antes había de homosexuales, de enanos, de todo.
de todo. Ahora no, de eso no. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que nos juntamos cada día. No es un programa de radio al uso. Esto es un lugar donde nos convocamos cada mañana y donde aprovechamos para tratar de analizar con la mirada tranquila, con la mirada sosegada, tratando de huir de la ansiedad que provocan las noticias. Analizamos la actualidad con la ayuda de nuestros oyentes. Bienvenidos, hoy es viernes. Los viernes ya sabéis que el programa tiene un formato singular, puesto que parte lo tengo que dejar grabado porque acudo a diferentes tertulias en televisión y eso hace que el café deba ser cocinado a fuego lento, el café de puchero, para que vosotros cuando os levantéis por la mañana pues lo tengáis listo y preparado muy calentito. Lo hemos hecho con mucho mimo y además hoy tenemos algunas cosas de verdad que creo que os van a gustar. Vamos a conversar con el filósofo colombiano Roberto Palacio. Ha publicado un libro sobre el tiempo, el mundo en el que estamos viviendo, la era de la ansiedad, donde consumimos emociones como antes consumíamos lavadoras, electrodomésticos, microondas, caprichos. Ahora consumimos emociones, eso nos provoca un vaivén extraordinario en términos emocionales y una ansiedad que quizá nos ayude a comprender un poquito mejor por qué lo estamos viviendo todo con tanta angustia, atrapados por esta ficción en la que se ha convertido también la actualidad. Vamos a hablar con él, con Roberto Palacio, largo y tendido aquí en la cafetera. Os recomiendo que no os lo perdáis porque es una conversación fabulosa. También los Game Awards con Bartu. Se celebran el próximo día 7 los grandes premios sobre los videojuegos, así que vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Hablaremos con Ana Pastor sobre el documental Nevenka. Sabéis que a Nevenka esta misma semana le han concedido un premio en el Ministerio de Igualdad. Es un premio que le había concedido el Ministerio en la etapa de Irene Montero, pero ahora con el cambio de gobierno fue entregado por los nuevos responsables de esa cartera ministerial y allí escuchamos a Nevenka con esta experiencia tan extraordinariamente dura por la que tuvo que pasar. No es fácil ser valiente cuando te acosan o maltratan y la sociedad te culpa por ello. Hace 22 años enfrentarme a mi agresor y a la sociedad sexista que lo protegía estuvo a punto de costarme la vida. Tenía 26 años y para sobrevivir me tuve que marchar. Y todavía a veces me cuesta mirar al miedo de frente, pero hoy lo estoy haciendo de nuevo, porque he comprendido que solo si lo miramos podemos nombrarlo y que cuando lo nombramos podemos vencerlo. Todos los grandes avances de la historia han nacido con esa primera mirada valiente al miedo. Es el poder de la verdad. Como ha cambiado España hace 20 años, hubo incluso manifestaciones de apoyo a su acosador en las calles contra ella. Las imágenes son verdaderamente atroces y quedan recogidas en ese documental Nevenka en Netflix, del que conversaremos después. Así que tenemos un montón de cosas y el repaso a la prensa internacional, qué es lo que se ha dicho de nuestro país en estos días. Y eso que todavía no sabemos cómo están cayendo las palabras de Pedro Sánchez en su viaje a Israel. Sabéis que allí ha interpelado a Netanyahu. Sánchez le ha dicho que el número de palestinos muertos es insoportable y estas palabras han tenido una extraordinaria repercusión en la prensa de aquí. Después fue contestado por el propio Netanyahu y con su cara agria parecía que no le había gustado mucho la intervención del presidente del gobierno español, que sabéis que se encuentra de viaje oficial por la región. Sánchez a Netanyahu. As we spoke over the phone, Prime Minister, Israel has the right to self-defense against these attacks. But let me also be clear, Israel must also abide by international law. Israel debe cumplir las leyes internacionales. El mundo está conmocionado, en shock por las imágenes que llegan cada día de las víctimas palestinas, le dijo Pedro Sánchez sentado frente a Netanyahu, pidiendo un horizonte de paz y seguridad. Dice La Razón esta mañana, reclamando en su reunión prudencia porque el número de palestinos es insoportable. Según la prensa conservadora, fue un discurso inmoral que condena a Israel.
Bueno, lo hemos visto también en la portada del periódico ABC. Israel planta a Sánchez en su conferencia de paz en Barcelona después de esas palabras. También lo hemos visto en el periódico El Mundo. Netanyahu advierte a Sánchez que España pierde también si no frenan a Hamás. El presidente critica en la reunión en Jerusalén que la respuesta de Israel implique la muerte de miles de niños, dice el periódico El Mundo esta mañana en su portada. Ayer las palabras había también críticas, decían que no eran suficientemente valientes. Es un asunto bien complicado de abordar porque, por una parte, nosotros en España estamos proponiendo una conferencia de paz porque aparentemente es el objetivo inmediato más viable para detener rápido los bombardeos. Por desgracia, si queremos que esto se frene, este genocidio que se está cometiendo en Gaza, el camino más rápido es a través de la negociación, porque se habla mucho de llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional. Tiene muchas dificultades. Israel no la reconoce, Estados Unidos tiene derecho de veto en Naciones Unidas, los aliados de Israel en las Naciones Unidas son capaces de torpedear durante años cualquier iniciativa que se lance allí. Por lo tanto, si nosotros queremos organizar una conferencia de paz, necesitamos mantener una posición ponderada entre los dos estados, con ambos actores. Desde luego Sánchez ha ido más lejos de lo que yo esperaba. Ayer lo puse en Twitter, provocó una cierta polémica y eso hizo que nos invitasen a un debate televisado para aclarar esta posición. El lunes hablaremos de eso en la cafetera. No es el momento, no toca. Ahora no toca, toca el lunes. Ya contestaré a Pablo Iglesias entonces. Os invito a que nos escuchéis el lunes y ya conversamos largo y tendido sobre este asunto. Pero lo cierto es que es verdad, es polémica, la visita es polémica, la posición de España es incómoda también para Israel. Pero por partes. Fijaos, por una parte, el discurso del gobierno de España tiene, como sabéis, algunos elementos que lo hacen a ojos de los israelíes profundamente incómodos. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a Ione Belarra desde Podemos cuestionando el viaje, preocupada, decía. Estamos profundamente preocupadas porque este viaje pueda servir para blanquear a Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, y pensamos que el presidente a donde debería viajar es a Bruselas, porque es en Bruselas donde se toman las decisiones que realmente podrían presionar a Israel y a Netanyahu para que se logre ese alto al fuego permanente, que es lo que estamos convencidas de que quiere la mayoría de la ciudadanía del mundo, que está viendo horrorizada cómo se está cometiendo un genocidio planificado en Israel. Y mientras tanto, en ese juego de equilibrios que supone la diplomacia, hemos visto también, precisamente, la crítica que ha desatado todo esto en la derecha. El Partido Popular. Hoy está Pedro Sánchez en Israel, un país en el que la sociedad civil apoyó a sus instituciones judiciales con meses de manifestaciones por parte del control del gobierno. Yo lo que quiero decir sobre el tema de Israel es que yo lo que espero es que en esta visita Pedro Sánchez esté a la altura de las circunstancias y no genere un conflicto internacional y un conflicto exterior de España con Israel. Bueno, pues parece que en Israel no han caído bien esas palabras. Según el periódico ABC, Israel planta a Sánchez en su conferencia de paz en Barcelona. Dice que estropea los planes del presidente español, que ayer en Jerusalén afeó a Netanyahu su respuesta al ataque de Hamás, dice ese periódico en la portada, mientras el periódico de España señala: Sánchez pide un Estado palestino y reprocha a Israel el ataque a civiles. El presidente condena los espantosos atentados de Hamás, pero reclama mesura. Critica ante Netanyahu la ofensiva contra inocentes, incluidos miles de niños. Qatar anuncia que el alto el fuego y el intercambio de rehenes comenzará hoy. Hoy es un asunto que protagoniza hoy la prensa esta mañana. En el diario.es comienza la tregua de 4 días entre Israel y Hamás en Gaza, mientras Sánchez advierte a Israel de que el terror de Hamás no justifica su masacre. Sánchez comunica a Netanyahu el mensaje que los israelíes no quieren escuchar, dice Íñigo Sáez de Ugarte esta mañana en el diario.es. Mientras en
elplural.com. Sánchez afea a Netanyahu su ofensiva en Gaza. El número de palestinos muertos es insoportable. La respuesta de Netanyahu, realmente el tono avinagrado se vio en la misma respuesta y señaló: si no podemos actuar pronto, el problema lo tendrán ustedes también en España, dijo Netanyahu. Do your best to target the terrorists. Do your best to minimize civilian casualties. But if we, the democracies, say that under no circumstances should we go in, because civilians tragically get killed, then we lost. We lost before we begin. You lost, and you lost. Spain lost. Si aceptamos esa retórica, decía Netanyahu, todos perdemos, perdemos tú, perdemos nosotros, pierde España, porque al final terminarán llegando allí también, amenazaba Netanyahu. Pero es verdad que esto ha formado parte del debate político en los últimos días. Fijaos, muy aplaudido ha sido el discurso de Juan Diego Boto recogiendo el premio Ondas, aprovechando para criticar los bombardeos indiscriminados de Israel en un discurso, bueno, cuyas palabras suscribimos una por una. Y me gustaría hacer un breve comentario sobre la actualidad, si me lo permiten, seré realmente breve. Los terribles atentados de Hamás no pueden justificar el asesinato de más de 5.000 niños y niñas. Ni bombardear escuelas, ni bombardear hospitales, ni el desplazamiento forzado de más de 1,5 millones de personas. El mayor horror del siglo pasado en Europa fue la deshumanización de toda una comunidad, la comunidad judía. No cometamos el mismo error con la comunidad palestina. No deshumanicemos a los palestinos. Decía Primo Levi, superviviente del Holocausto, que cuando no nos queda nada, nos queda no prestar nuestro consentimiento. No prestemos nuestro consentimiento. Exijamos a nuestros representantes acabar con esta masacre. Exijamos un alto el fuego definitivo y una paz justa. Muchísimas gracias. Juan Diego Boto con este discurso que resonó en los premios Ondas, y mientras tanto en la vida política es el asunto que domina la actualidad. Hemos visto a Yolanda Díaz también señalando: no podemos mantenernos impasibles ante los bombardeos. Desde aquí quiero recordar que es más necesario que nunca el alto el fuego en Palestina, que no podemos mantenernos impasibles ante el asesinato de niños y niñas, ante el bombardeo de escuelas, de hospitales y, en definitiva, ante el borrado del pueblo palestino. Recordemos que en Gaza el 40% de su población son niños y niñas que ahora mismo están en peligro, que sus vidas corren riesgos. Eso decía la vicepresidenta del Gobierno, y mientras tanto, sí, el panorama no es muy confortable, precisamente, que podamos decir, no es muy tranquilizador, porque la corriente de autoritarismo se extiende por el mundo. Hoy sabemos la victoria ya de la ultraderecha, que ha sacudido a la política de los Países Bajos. Dice esta mañana en el periódico El País, en la portada: Países Bajos no ha digerido todavía el triunfo del ultraderechista Geert Wilders en las elecciones del miércoles, que abre la posibilidad de un gobierno de coalición liderado por un candidato xenófobo, euroescéptico. Dicen que se ha ido moderando en la portada del periódico El País, que necesitará socios a la derecha o el centro, pero otro personaje más que se nos cuela en la actualidad: la ultraderecha celebrando su victoria. Y cuidado, que no hay sociedad que esté exenta de los riesgos que supone la irrupción del discurso del odio. Aquí lo hemos visto, aquí lo vemos cada noche. Frente a Ferraz, los manifestantes todavía convocándose frente a las sedes del Partido Socialista para protestar por la conformación de su gobierno y los pactos con el independentismo. Anoche de nuevo tomando las calles en las cercanías de la sede del Partido Socialista. Sí, el discurso del odio y la importancia de los valores del respeto, a los que ayer aludió precisamente Pilar
Alegría, ministra del Partido Socialista. Europa, mejor que nadie, sabe lo que es vivir pasados oscuros, momentos en el que desaparecieron y no existían esos valores democráticos, los valores de la solidaridad, los valores tan importantes como el respeto a la diversidad. Y lo digo también, si me permiten, saliéndome un poco del papel de la presidencia del Consejo. A veces cuando escuchamos a distintas personas en distintas manifestaciones rememorar o querer volver atrás a un pasado oscuro que llenó de oscuridad nuestro país, como muchos otros países en la Unión Europea, hace todavía más importante, ¿no?, el recordar y a seguir apelando a esos valores que la Unión Europea trabaja y quiere consolidar en el día a día. Valores, los valores morales, el respeto frente a la extrema derecha, el respeto. Bueno, estos días un antiguo dirigente socialista, Alfonso Guerra, que visitó el programa El Hormiguero, dejó entrever qué entienden algunos por el concepto del respeto. Formuló una broma, Alfonso Guerra, o lo que él entendía que era una broma. A mí me da siempre mucha pena los humoristas. Pues ya no pueden hablar de nada. De nada. De nada. Antes había de homosexuales, de enanos. De todo. De todo. Ahora no, de eso no. Para Alfonso Guerra hemos perdido algo en términos de libertad porque ya no se pueden hacer chistes sobre homosexuales o sobre enanos. Yo tengo un montón de chistes en la cartera sobre políticos y sus hermanos, pero sospecho que esos igual no le gustan tanto ya. Es verdad, quizá la derecha está perdiendo los límites. Ayer había debate sobre esto también en los aledaños del Congreso de los Diputados. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, esta es la fotografía básica hoy de la actualidad que nos encontramos en las portadas de los periódicos, los temas sobre los que pivota la actualidad en esta mañana. Mientras tanto, a la espera de la ley de la amnistía, dice el Periódico de España que el Tribunal Constitucional se blinda frente a las recusaciones que pueda sufrir por la amnistía. El Tribunal restringe las renuncias tras la de Campo por el recurso contra la ley. El magistrado tildó de inconstitucional la medida de gracia cuando era ministro, así que parece que se intenta blindar frente a los ataques que pueda sufrir una vez que tenga que tomar las decisiones relacionadas con esa ley. Y un asunto que pasa hoy por las portadas de los periódicos: machismo. 1 de cada 4 jóvenes niega la existencia de la violencia de género. El negacionismo se ha duplicado en 4 años en adolescentes y veinteañeros. El 25N con el feminismo, dice el Periódico de España, que llega dividido, pero que marca el estreno de Ana Redondo en Igualdad, porque ya lo sabéis, este fin de semana se celebra en todo el mundo se celebran estas manifestaciones que pretenden poner la voz frente a la violencia de género. Ahora hablaremos de eso aquí en la cafetera. Bueno, porque esto es la cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la prensa internacional y abordamos los asuntos que tenemos en la agenda cafetera de esta mañana. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos en la cafetera un capítulo para hablar sobre la imagen que proyecta España en el exterior a través de la prensa internacional, a través de los corresponsales internacionales. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En la semana en la que se ha conformado el gobierno de Pedro Sánchez, el nuevo gobierno, el Consejo de Ministros, es noticia. Claro, no hay grandes cambios, hay más mujeres. Sigue Calviño, esto parece que ha llamado la atención de la prensa internacional, ¿no?
Sí, serían como los 3 grandes elementos que han destacado los medios internacionales del anuncio de quienes compondrán el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que bueno, sigue generando bastante interés, bastante titulares. Fíjate que en algunas de las crónicas que destacaban su investidura le llamaban el milagroso, el equilibrista. Alguno incluso recordaba lo de Perro Sánchez y destacaba cómo el presidente español le había dado la vuelta a esa especie de crítica o de intento de meme y lo había pues convertido en algo a su favor, con lo cual la prensa internacional ha estado muy, muy pendiente. Y con respecto al nuevo ejecutivo que ha anunciado Pedro Sánchez esta semana, pues se destaca eso, que es un continuista, ¿no? Por ejemplo, medios franceses como Le Figaro o Les Echos ponían esto de relieve, que había apostado por un gobierno continuista, que se mantenían la mayoría de los pesos pesados. Esto lo destacaba Le Figaro y mencionaban pues desde Calviño a Marlaska, Margarita Robles, en algunos de los nombres que salían mencionados. También pues Yolanda Díaz, Teresa Rivera, María Jesús Montero, en fin, los pesos pesados del gobierno se mantenían. Lo destacaban que me apostaba por esto, por un gobierno sin grandes cambios en una situación de extrema tensión, ¿no? También destacaban que el propio Pedro Sánchez había insistido mucho en que era un gobierno o un equipo de alto nivel político, porque presumía, y esto lo destacaba Le Figaro, por ejemplo, que iba a ser una legislatura de alto nivel, de alto contenido político, ¿no? Y recordaban todos estos medios pues la tensión que hay en España en torno a la amnistía y al pacto alcanzado con los independentistas para ellos. El otro aspecto que también llamaba la atención de varios medios, por ejemplo ABC News lo ponía especialmente de relieve y algunos otros más, es la presencia de mujeres en el gobierno, ¿no? Insistían en que más de la mitad volvía a ser, más de la mitad de las carteras volvían a estar ocupadas por mujeres, que era un gobierno con un marcado acento feminista. Euronews también ponía esto especialmente de relieve. Y el otro aspecto que destacaban varios, Reuters por ejemplo, y no era el único, es que se mantiene a Nadia Calviño, ¿no?, al frente del Ministerio de Economía, que esto indicaría también una continuidad en la política económica, aunque se recordaba que Nadia Calviño es la favorita, lo decía la propia Reuters o Bloomberg, es la favorita para presidir el Banco Europeo de Inversiones, que es una instancia europea que obligaría a Calviño a renunciar a la vicepresidencia del Ministerio de Economía en España, y que bueno, podría traer cambios. Pero de momento, a grandes rasgos, esto es lo que más ha llamado la atención de la prensa internacional sobre el nuevo gobierno. Y también hemos visto cómo la presencia de Sira Rego como ministra es destacada en la prensa israelí. Esto ha tenido un cierto impacto allí, ¿no? Pues sí, la verdad es que el hecho de que Sira Rego haya sido nombrada ministra ha llamado la atención de, por ejemplo, The Times of Israel, también I24, que es una especie de canal de información en continuo de israelí. Han recordado un poquito el perfil de Sira Rego, que aseguran todos estos medios israelíes que niega la masacre de las masacres llevadas a cabo por Hamas, que defiende a la posición de los palestinos. The Times of Israel incluso decía que había defendido la masacre de Hamas la nueva ministra en España. Es verdad que está haciendo algo de ruido. Ponían de relieve que Sira Rego es política española, formaba parte de Izquierda Unida, ha sido europarlamentaria durante varios años, y además destacaban que su padre es palestino, ¿no?, y que ella incluso llegó a vivir en Jerusalén Este, y que en este sentido pues es alguien que se había destacado por defender la causa de los palestinos. Y recordaban algunas de sus pues manifestaciones quizá más controvertidas, hablando del genocidio de Israel, o reconociendo la represión y incluso el exterminio del pueblo palestino, y bueno, insistiendo en la necesidad de que se reconocieran los derechos y de que se apostara por un entendimiento y no por la política de ocupación y de apartheid que se había dado. Esto ha irritado a algunos medios israelíes, y bueno, es llamativo porque se enmarca también en un contexto en que precisamente esta semana ha estado Pedro Sánchez en Oriente Medio, ¿no?, y que se ha estado
se ha reunido en Israel con el gobierno israelí, en Palestina también con Mahmoud Abbas, y que se enmarca un poquito en el intento del presidente español, que esto es algo que han destacado varios medios internacionales, que el primer viaje al extranjero después de ser nombrado nuevo presidente en España ha sido precisamente a este lugar del mundo y a esta crisis, ¿no? Y por ejemplo, me ha llamado la atención un reportaje en la RTBF, que es la televisión belga, que destaca que España, y en concreto a través con el liderazgo de Pedro Sánchez, es una voz más favorable a las aspiraciones palestinas en el seno de la Unión Europea. De hecho, el viaje que ha realizado Pedro Sánchez a Oriente Medio lo ha hecho en compañía de Alexander De Croo, que es el actual primer ministro belga, que será el próximo líder que ejercerá la presidencia rotatoria de la Unión Europea, este cargo que ahora tiene Pedro Sánchez, y en este sentido que ambos habían viajado, ¿no? Y la televisión belga lo que destacaba era que tanto a través de las propias palabras de Pedro Sánchez como algunos de sus ministros, recordaban por ejemplo las palabras también de Yone Belarra, pues había realmente intentado defender una voz más cercana a las posiciones palestinas, y por ejemplo se recordaba la proximidad que durante muchas décadas tuvo España con el mundo árabe, incluso en política exterior, y bueno, pues ya les llamaba la atención y ponían de relieve esta idea, aunque también señalaban que aunque hay hay algunas discrepancias en el seno de la Unión Europea, era difícil pensar que España pudiera realmente condicionar y reorientar la posición europea, pero sí que estaba contribuyendo a llevar esta voz a Bruselas, con una sensibilidad mayor hacia la causa de los palestinos. Oye, hemos visto también las protestas contra la amnistía, el debate en Europa sobre este tema. ¿También son recogidos por la prensa global? Sí, las manifestaciones del fin de semana pasado tuvieron bastante eco en medios de todo el globo, que siguen resaltando y poniendo en relieve, que el malestar por este acuerdo del gobierno al que ha llegado el gobierno español para seguir en el poder, pues sigue teniendo alterada y enfadada una parte de la sociedad española, ¿no? Y bueno, pues es algo que destacan bastantes medios de todo el país. Luego algunos, no demasiados, pero por ejemplo Euronews sí que se ha hecho eco del debate que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo sobre precisamente la amnistía, ¿no? El debate que también lo hemos comentado aquí en la cafetera este jueves, y bueno, ponían de relieve que había sido un debate acalorado en el Parlamento Europeo con respecto a este asunto, aunque sobre todo destacaban que la mayor parte de las intervenciones habían sido o de parlamentarios españoles, o en el caso de Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo y que está bastante alineado con el Partido Popular español, y que ha protagonizado algunos de los discursos o de las manifestaciones más contundentes con respecto a esto. Pero bueno, ponían de relieve que había habido acusaciones entre Weber y por ejemplo los socialistas españoles, pero que de momento no se había llegado a ningún tipo de conclusión, y que se mantenía un poco a la espera de que la comisión se pronunciara sobre este asunto. Ya te digo, la amnistía sigue siendo y la tensión que genera sigue siendo un tema que preocupa y que se mira con lupa y con bastante detenimiento en el resto del planeta, ¿no? En este sentido también, fíjate que me ha llamado también la atención porque The Observer, que es la edición dominical de The Guardian, publicó el pasado domingo un editorial que contrastaba un poco con el que había publicado hace unos días antes el propio The Guardian, ¿no? Que destacaba un poco en la línea que había defendido el Financial Times, que la amnistía era una apuesta y una vía que merecía la pena explorar. En The Observer, sin embargo, señalaban que aunque fuera para intentar suavizar las tensiones en Cataluña, y sobre todo para evitar la llegada de la extrema derecha o la posible llegada de la extrema derecha al poder, pues que tenía unos riesgos y que era un precio, consideraban que casi demasiado alto, y que podía suceder que realmente se fuera socavando un poquito la fe y la creencia de la población en la democracia. Oye, también en algunos medios franceses se ha puesto el foco en Podemos después de ser excluido del gobierno.
Sí, la verdad, no lo han mencionado demasiado, con demasiada fuerza las crónicas en general, que ya te digo que se centraban o destacaban más otros aspectos a la hora de hacerse cargo, a la hora de hacerse eco de quiénes iban a conformar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, pero sí que algunos de estos medios ponían de relieve que tanto Yone Belarra como Irene Montero dejaban de ser ministras y en este sentido pues marcaba una especie de fin de una era, ¿no? Y ha habido dos medios franceses que han ido un poquito más allá, dos medios de izquierdas además, tanto Libération, que es el conocido diario, como Regard, que es una revista de izquierdas vinculado con el Partido Comunista, y profundizaban un poquito en lo que suponía para Unidas Podemos pues era haber quedado fuera de digamos el gabinete ministerial de Pedro Sánchez, ¿no? Regard, por ejemplo, el mensual francés, la revista mensual, aseguraba y señalaba, planteaba la posibilidad de que fuera el fin de Podemos, ¿no? Que si estaba muerto Podemos con esta decisión, y bueno, entrevistaban a una socióloga francesa que había escrito varios libros sobre Podemos y que trataba de explicar un poquito al público francés lo que había sucedido, parte de las tensiones, parte un poco del cierto desencanto que había habido con Podemos, pero señalaba que se había visto ahora en estos últimos días un cambio de estrategia en el seno de la formación morada, y un intento como de colocarse o de presentarse como una izquierda más combativa dentro incluso de la plataforma de Yolanda Díaz, ¿no? Y eso señalaba pues que podía tener algún tipo de impacto tanto en Sumar como incluso en el gobierno español, ¿no? Algo parecido destacaba Libération, que el titular era que hablaba de un poco del enfado de Podemos por haber sido excluido del gobierno. Ponía la fotografía de Irene Montero y Yone Belarra con el puño en alto y pues un poco protestando y criticando al gobierno por esta exclusión, y se hacía eco de que Podemos seguía teniendo 5 diputados que podían ser claves y esenciales para cualquier tipo de mayoría que tuviera que pudiera respaldar a Pedro Sánchez y algunas de sus medidas. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias. Gracias a Resistencia siempre. Siéntate con nosotros. Estamos en una cabaña en medio del bosque. Hay 2 butacas frente a la chimenea. En una de ellas se sienta confortablemente el filósofo colombiano Roberto Palacio. En la otra estoy yo, Fernando Berlín. Y alrededor, un montón de oyentes que, como tú, desean conversar sobre un libro. Es el tiempo de los libros en la cafetera. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. En la era de la ansiedad consumimos emociones como se consumían lavadores y televisores en los años 50. La frase es del filósofo y ensayista colombiano Roberto Palacio, a quien hemos descubierto recientemente gracias a una entrevista en la BBC y que ha descrito en su libro La era de la ansiedad, de la editorial Ariel, en Planeta, tan brillantemente el tiempo que vivimos. Roberto Palacio, muy buenos días. Fernando, muchas gracias, buenos días a ti y a todos los escuchas. Bueno, ya me he pedido el libro, es un privilegio poder conversar contigo antes de recibirlo para que nos hagas esta presentación, porque es verdad, dices, consumimos emociones como se consumían lavadoras y televisores en los años 50. Tú mismo dices que eso explica un poco también cómo se nos ha convertido en una sociedad muy ansiosa, nos hemos convertido en una sociedad muy ansiosa que pasa de la alegría suprema al pozo más oscuro, ¿verdad? Sí, ciertamente. Si uno quiere imaginar la sociedad actual, basta pensar en un grupo de personas que todo el tiempo están pendientes de sí mismas y todo el tiempo están esperando un comunicado, bien sea en las redes, bien sea a través de distintos medios, que hable de ellos mismos, de nosotros mismos. ¿Cómo constituimos hoy nuestra identidad? Botamos un contenido a un grupo focal en la red y esperamos que ese grupo nos dé el like, pero esto es como botar una botella con un mensaje en este enorme océano que es Internet. ¿Qué pasa cuando no llega ese like? Pues nos definimos de una cierta manera y esa manera es como el perdedor. Vivimos siempre a la espera de ser leídos.
es una de las tesis que yo manejo en el libro, y una idea que me gustaría compartir con ustedes es nuestra crisis es de lectores. Estamos parados frente a un micrófono diciéndole al mundo, este soy yo, y pocos estamos en la labor de leer a los demás. Esto es muy interesante porque pensábamos que se estaba democratizando la popularidad y decías, bueno, pero es que estamos buscando permanentemente un reconocimiento, queremos que otros nos den un aplauso que no sea pregrabado, que sea real. Sí, esa palabra que tú mencionas es clave, la palabra redención, y el libro está parado en la tradición filosófica, quien primero comprendió la importancia de la redención para sus contemporáneos, y una serie de reflexiones que se aplican a nuestros contemporáneos, a nosotros mismos hoy, es el filósofo Nietzsche. Estamos buscando redención, y el aplauso, como bien lo dices tú, Fernando, el aplauso que no es pregrabado, lo estamos buscando en un mundo en el que pareciera no haber verdades. ¿Esto qué significa? Que en realidad no vamos a encontrar una manera ni un signo que nos diga estás bien parado en el mundo, estás justificado en el mundo. Y esto hay que unarlo a algo que tal vez para quienes tengan, porque sé que muchos de los que nos escuchan tendrán mucha curiosidad, ¿por qué de verdad vivimos con tanta ansiedad? Mucha gente me ha dicho, yo mismo vivo con mucha ansiedad, ¿por qué? Mi hijo, todo el mundo vive con ansiedad. A esto sumémosle el hecho de que vivimos en un mundo en el que realmente nunca terminamos los procesos. Verás, para que haya verdadero cambio y transformación, necesitamos podernos exponer a la vulnerabilidad. Pero vivimos en un mundo en que se ha eliminado toda exposición a la vulnerabilidad. Y siempre estamos esperando, todo se puede aplazar. Cuando no llega el momento, como diría Kierkegaard, de consumar el pecado, todo es la expectativa antes del pecado, si lo ponemos en términos, en estos términos casi teológicos. Muy interesante, dices, queremos ser reconocidos, pero buscamos reconocimiento por nada en especial. Sí, claro, si tú miras las personas famosas de nuestro tiempo, uno de los casos que yo menciono es Kim Kardashian. Si uno se pregunta, Kim Kardashian es famosa ¿por qué? Es una gran cantante, es una actriz porno, ¿cuál de estas cosas es? En realidad ninguna. Y es famosa por nada en especial. Y este es un rasgo que hemos llevado a nuestras vidas, ser reconocidos por nada en especial. Sin embargo, seguimos consumiendo bajo unos parámetros en los que sí hay verdadera calidad, o por lo menos pretendemos acercarnos a la verdadera calidad, o a lo que vemos como contenidos de calidad. Consumimos, estamos oyendo, escuchando y leyendo a las mismas pocas personas. Entonces, para los que estamos parados frente al micrófono gritándole al mundo, estos somos nosotros, esa crisis de lectores, que no es solo una crisis de personas que leen libros, es crisis de personas que leen a los demás. Somos como un diario abierto que alguien dejó botado encima de la mesa, y estamos desesperados por alguien que venga y nos lea, por alguien que nos redima. Sí, que nos hagan caso. Y citas un libro, me ha llamado la atención porque es verdad que es un libro que hemos referido muchas veces en este programa, el de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos, cómo influir en las personas. Es un clásico, es de 1936. Pero claro, dices, sí, ese libro es una semilla porque retoma un elemento de la cultura católica que si no tienes éxito es culpa tuya, que no has sido lo suficientemente proactivo, que no has hecho bien tu perfil, ¿no? Sí, a esto hay que sumarle, botamos estos contenidos al enorme océano del Internet, pero tenemos 50 años o más, 80 años, de Dale Carnegie y pensamiento similar. Yo no sé cómo se llamará en España, aquí en Colombia esa literatura se llama autoayuda. Sí. Y la autoayuda ha introducido algo nefasto en el mundo que habíamos logrado un poco poner al lado después de cuántos siglos de cristianismo, y es un elemento muy similar, por cierto, a la conciencia del pecado. Si tú fallaste, si tú tuviste un momento de debilidad, si tú no eres reconocido, si no estás iluminado por la gracia, es culpa tuya.
no lo intentaste lo suficiente. Y esto solo viene a aumentar, diría yo, nuestra ansiedad. Hemos fallado, yo no fui lo suficientemente proactivo. Hay un sociólogo canadiense que se llama Paul Davies, que ha estudiado esto, qué pasa con los chicos muy jóvenes que definen su identidad, botan sus contenidos a estos grupos focales, y cuando el grupo focal no los avala, ¿qué pasa? Decíamos ahora, se definen como perdedores, pero inmediatamente viene la reflexión. Fue mi culpa, no fui lo suficientemente proactivo con mis contenidos, yo me tengo que reinventar, yo me tengo que resignificar, véndete, tú eres tu propia marca, etcétera. Eso ha aumentado nuestra angustia de una manera pasmosa, pues aterradora. Y decías, y hemos pensado además, que todo se resuelve por medio de un especialista, y lo que se necesita es un generalista. Esto no lo he entendido bien. Sí, yo creo, mira, si yo te pongo uno de los problemas o uno de los temas que nos concierne tanto, por ejemplo, en la construcción de nuestra identidad, yo puedo decir, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. O con respecto al tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Todo el mundo piensa que es cuestión de tener un experto que venga y nos diga, no, la inteligencia artificial al cabo de 5 años, según el algoritmo, va a reemplazar todo trabajo humano. Pues mira, lo que necesitamos es también la visión de un generalista que nos diga, bueno, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es ser una persona que trabaja? Una de las tesis básicas de mi libro es que estas ideas tan básicas las hemos olvidado. Yo voy a decir algo aquí tonto, pero espero se me entienda. Si yo tengo inteligencia artificial, en la década del 70, la gran preocupación de las potencias era que otras sociedades pudieran tener una tecnología peligrosa. ¿Tener inteligencia artificial es tener una tecnología? ¿O tener inteligencia artificial es tener más inteligencia que la que uno normalmente tendría? Yo sé que la pregunta suena redundante y tonta, pero está enraizada en la tradición filosófica. Por ejemplo, si uno mira el pensamiento de Platón, es tan bonito y tan pertinente, porque Platón le dice a uno algo que es muy pertinente para hoy. Y le dice a uno, mire, ¿sabe qué? Tener inteligencia es tener también lo que Gandhi llamaba solvencia moral. Uno no puede ser inteligente para construir armas de destrucción masiva, por ejemplo. En el pensamiento platónico es una especie de contradicción. Yo creo que la filosofía y esta idea general, el generalista, es fundamental hoy. Necesitamos de nuevo la visión del generalista, porque se nos ha perdido un poco el cuadro grande. ¿Es posible que nos falten referentes, que nos falten faros en la tiniebla, figuras a las que seguir, a las que escuchar, a las que atender? Sí, mira, yo creo que esas figuras existen en España, hay unas admirables. A mí, por ejemplo, Fernando Savater me parece admirable su labor de divulgación que ha hecho con el pensamiento en general, no solo con la filosofía. Y tienen otras personas, José Carlos Ruiz es otro filósofo que ha hecho una gran labor de divulgación en España. Su libro La filosofía ante el desánimo, muy hermoso, lo recomiendo mucho. Yo creo que somos como sociedad y como mundo, porque tú y yo no vivimos en la misma sociedad, pero como mundo, el mundo se ha narrado de tantas maneras, lo que no se ha es leído. Y de nuevo, es la crisis de lectores. Hay voces independientes, para mi modo de ver, ciertamente no académicas o pocas académicas, pero están dando estas perspectivas. Byung-Chul Han está produciendo unas reflexiones muy interesantes. Slavoj Žižek, Žižek creo que se dice.
está produciendo unas reflexiones de gran profundidad, de mucha visión, y nos falta entenderlas, descifrarlas, pero sobre todo leerlas. Por ahí comienza el acto de descifrarlas. Hablas también del amor, citas a Sartre. Y decía que el proyecto de amar es el proyecto de ir a amar a alguien, y sin embargo defiendes que hoy, en cambio, el proyecto de amar es el de ser amado. Sí, ahí hay tal vez un error en la entrevista de la BBC, que desde Sartre se dice: amar a alguien no es el proyecto de ir y tener sentimientos por alguien, es el proyecto de ser amado, de ser observado, como el famoso escultor Pigmalión, que se enamora de una de sus esculturas y se siente amado cuando se para frente a ella en el ángulo correcto. Y yo diría que esto sí es muy cierto hoy. De nuevo, lo podemos relacionar con la crisis de lectores que mencionaba hace un momento, y es: queremos ser leídos, queremos ser comprendidos, queremos ser tenidos en cuenta, pero todo el mundo está en esto. Entonces no es raro que en la condición del amor estemos en este mismo predicamento, digámoslo así, estemos en esta misma situación, la de querer ser amados, y queremos ser amados por personas ajenas, básicamente como nos aman nuestros padres, de una manera incondicional, porque yo soy yo y demás. Y por eso en el mundo, la gente joven, o lo que yo veo por lo menos, es que la dificultad es, se escriben a sí mismos como poseedores de una gran historia de amor fracasada, no de una historia de amor posible, ¿no? Wow. Es muy interesante. Hay un capítulo extenso en el libro sobre el amor, los juegos que jugamos. Se parecen un poco al juego del boxeador, asesta unos golpes, se echa para atrás. Se llama el juego del intenso y del tóxico, digo yo con un poco de gracia. Por eso nos cuesta, nos es más fácil enamorarnos de un gato que de otra persona, porque el gato parece jugar muy bien el juego de ignorarnos y después acercarse. Wow. Y claro, y entonces yo, llegados a este punto, sé que eres filósofo, que eres un ensayista muy prestigiado, pero como doctor de todo este asunto te tengo que preguntar, pero entonces, ¿cómo encontramos la salida a esta situación, a esta sensación generalizada de ansiedad, de precipitación, de angustia? ¿Dónde está? Porque se lo podríamos preguntar al ChatGPT, pero sospecho que no es lo más acertado. Sí, esa es una pregunta que yo me hago en el libro y me sigo haciendo, y yo tengo pistas para acercarme, no tengo una respuesta definitiva, porque creo que nadie la tiene. ¿Cómo salimos de esta situación? Bueno, hay algo que para mí es muy claro: seguir siendo responsables de nosotros mismos. Es parte de la salida de esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Nadie va a pensar en nosotros por nosotros mismos. Entregarle esta tarea, como dices tú, al ChatGPT o otros mecanismos ciegos, algorítmicos, que parece que actuaran con inteligencia. Hay una diferencia entre actuar como si uno fuese inteligente y tener verdadera inteligencia. No va a resolver el problema. Einstein decía una frase muy hermosa, decía: las ideas puestas en libros o en lo que sea, en medios magnéticos, no son nada, no valen nada. Las ideas están vivas dentro de las personas, si se me permite esa imagen dualista, dentro de la mente de las personas, cuando pueden interactuar con otras, cuando sirven para responder preguntas. Parte de la salida de nuestra situación será volver a tomar interés en nosotros mismos, un verdadero interés, no solo el interés narcisista. Algo muy grave pasa cuando perdemos interés en nosotros mismos, al tiempo que estamos obsesionados con lo que se diga de nosotros. Pues es la era de la ansiedad,
en la editorial Ariel. Se puede encontrar en numerosos países latinoamericanos. En España está en digital, es fácilmente accesible en digital. Esperamos a ver si la editorial aquí en España trae el libro también en soporte físico, porque realmente es muy interesante, firmado por Roberto Palacio. Roberto Palacio, ha sido un gusto, ha sido un placer. En nombre de los oyentes de La Cafetera, gracias de corazón. El gusto ha sido totalmente mío, Fernando, y muchas gracias por el interés en estos temas. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Oye, en una semana en la que se celebra numerosos actos de reivindicación, de recuerdo, la Semana contra la Violencia de Género, y una semana en la que hemos visto también cómo Nevenka Fernández era premiada por el Ministerio de Igualdad, la exconcejal de Ponferrada. Hace 22 años que sufrió el acoso al que fue sometida por el alcalde Ismael Álvarez y acabó siendo condenado. Hemos visto cómo el Ministerio de Igualdad le entregaba un premio en estos días, Ana. Sí, es coincidente, como tú decías, con la Semana Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Siempre se eligen ciertos iconos que sean, inigualables en este tema, porque yo creo que el nombre de Nevenka va a acompañarla toda la vida, precisamente por cómo nos ha abierto camino a los demás. Tú recordabas que hace 22 años, y es verdad que han tenido que pasar decenas de años, 22 nada menos, para que ella tenga un reconocimiento en su país. La anterior administración del Ministerio de Igualdad decidió que ella entre las premiadas estuviera, y fue el momento en el que en esta semana se ha inaugurado el nuevo equipo del Ministerio de Igualdad entregando este premio. No es fácil ser valiente cuando te acosan o maltratan y la sociedad te culpa por ello. Hace 22 años enfrentarme a mi agresor y a la sociedad sexista que lo protegía estuvo a punto de costarme la vida. Tenía 26 años y para sobrevivir me tuve que marchar. Y todavía a veces me cuesta mirar al miedo de frente, pero hoy lo estoy haciendo de nuevo, porque he comprendido que solo si lo miramos podemos nombrarlo y que cuando lo nombramos podemos vencerlo. Todos los grandes avances de la historia han nacido con esa primera mirada valiente al miedo. Es el poder de la verdad que no podrán silenciar, la fuerza de nuestra dignidad que brilla porque hablamos y denunciamos para vivir, y ahora sabemos que aunque a veces perdamos, cuando lo hacemos ya hemos ganado. Por eso quiero dedicar este reconocimiento a todas las mujeres valientes y resilientes y a todas las que aún se sienten atrapadas en esa cárcel que es el silencio del abuso, para que sepan que no están solas y que ya nunca lo estaremos. Es curioso porque Nevenka se tuvo que ir de España habiendo ganado varios juicios que condenaron como acosadora a Ismael Álvarez. Sigue viviendo fuera de España, y creo que esto es muy significativo, que en el siglo XXI esto tenga que seguir pasando, porque ella solo va a Ponferrada en ocasiones contadas, allí vive todavía su familia, pero creo que sigue siendo un gran icono de todos los tiempos, y me apetecía que habláramos de ella y también del documental que hay en Netflix. Claro, porque es un documental en el que, precisamente un documental que produjisteis vosotros, que tuvo una extraordinaria acogida, fue muy aplaudido, porque allí vemos a Nevenka hablando de su denuncia por acoso sexual y recordamos aquellos tiempos que fueron tan extraordinariamente difíciles. Reconstruíais un poquito la historia de esta primera vez que se juzgó en España a un político por acoso sexual, ¿no?
Sí, es la primera vez que se juzgó. Él era su jefe, él era un alcalde del Partido Popular, muy protegido por la cúpula del Partido Popular, que ganaba elecciones arrasando, y allí llega esta mujer tan joven, tenía solo 26 años en ese momento, la nombran concejal de Hacienda, y bueno, según fueron pasando los meses, empezó a entrar lo que ya denomina una telaraña en la que cayó y acabó pues en un delito de acoso, juzgado y condenado. Es verdad que en realidad el documental y también aquel libro de Milla está maravilloso, en realidad de lo que habla es de Nevenka contra la realidad y Nevenka contra la realidad que la rodea. Mucha gente a día de hoy todavía me habla del momento del documental en el que hay una manifestación de apoyo al acosador, en el que hay una señora que grita contra Nevenka: a mí no me acosa nadie si yo no me dejo. Y creo que eso es un síntoma de aquellos tiempos que han cambiado. Creo que España es un país mucho mejor, a pesar de que siguen pasando cosas horribles, en el que sería difícil ver algo parecido, de una manera tan radicalmente salvaje, apoyar a un tipo que ya se ha demostrado que es un acosador y en el que veamos incluso a mujeres apoyándole, ¿no? Entonces creo que el documental, uno de los aciertos que tiene es retratar aquella España y ver la evolución hasta esta, y ver también a Nevenka, porque en el documental es la primera vez que la hemos visto contando su historia, la primera vez y la única, y lo retomamos tú y yo esta semana porque la hemos visto de nuevo por primera vez ahora que tiene, y es una mujer de 46 años, que tiene la mirada de todo lo que ha ocurrido en estos años. Por primera vez la hemos visto de nuevo en España, de donde, digo, sigue exiliada. Claro, ella estuvo en un torbellino extraordinaria. ¿Fue capaz de superar esto cuando le costaría muchísimo tiempo? Sí, porque Nevenka siempre cuenta, el otro día hablando con ella de nuevo cuando llegó a España para la recogida del premio, Nevenka siempre cuenta que lo que más rota la tenía no era solo el acoso que ella sufrió de su jefe, sino lo sola que se sintió. La idea de hacer este documental, durante muchos años yo lo hablé con ella si estaba preparada o no para hacer el documental. A mí era la historia que más me apetecía contar de mi vida. Era si le iba a servir para algo. Y ella decidió dar el paso de contarlo y aparecer en el documental porque era una manera de reconciliarse con un país que no la había protegido, que no la había querido, que no la había entendido, ¿no? Y le han pasado unas cosas maravillosas después de que el documental se estrenara en Netflix, como que haya gente que le haya pedido perdón, gente que en aquellos días no se puso de su lado, gente que le haya agradecido su lucha, sobre todo gente muy joven, mujeres muy jóvenes también de Ponferrada, que le han estado diciendo durante este tiempo: oye, yo no conocía tu historia y ahora que la sé, te doy las gracias porque sé que has abierto camino a muchas otras. Del tipo que sabemos, el exalcalde de Ponferrada, creo que se negó a pedir perdón a Nevenka, ¿no? Bueno, mucho más que eso. Nosotros, de hecho, para el documental le preguntamos si quería decir algo. El tipo es tan zafio que incluso no solo es un acosador, sino que es un mentiroso, porque después dijo que nunca le habíamos pedido su versión. En cualquier caso, su versión está muy bien para los suyos, pero aquí ha habido varias instancias judiciales que le han dado la razón a Nevenka y una sentencia condenatoria clarísima. Lo que pasa es que él ha intentado, como el buen manual del acosador, seguir manchando su nombre, ¿no? Él ha concedido alguna entrevista en algún medio diciendo que los jueces prevaricaron, que lo de Nevenka es mentira, que en realidad esto era una operación política, pero claro, los hechos y la realidad lo desmontan, ¿no? No sé si recuerdas que en el documental hay un personaje fundamental, un personaje real, una mujer real, que es clave en toda esta historia, que es la líder de la oposición en Ponferrada, la líder del Partido Socialista, que se enfrentaba en los plenos al alcalde, porque el alcalde, además de un acosador, era, en fin, de una manera muy brusca, trataba a todo el mundo. Y ella se da cuenta de que en un momento dado a Nevenka le ocurre algo. La empieza a ver físicamente deteriorada, ve cómo la empiezan a apartar y en un momento dado desaparece. Nevenka deja de ir a los plenos. Y Nevenka entiende que Charo Velasco, que es esta mujer, que es médico además de en aquel momento líder del PSOE en Ponferrada, quizá vaya a entender lo que ella le va a contar. Y en una maniobra muy arriesgada decide contarle a Charo lo que le está pasando, y Charo no solo la escucha, sino que le pide a los suyos que este tema no se utilice políticamente. Y la ayuda, pues desde de todo tipo de ayuda, ayudarla con el tema mental, de la salud mental, hasta para dar el paso para la denuncia. Y nunca lo utilizó políticamente. Por eso es mentira lo que este tipo intenta ahora decir y mentir, que se utilizó políticamente. No es verdad. De hecho, Nevenka también era del Partido Popular. La dejaron sola a los suyos también. En aquel momento, pocos querían escuchar esta versión de los hechos
pocos se hacían eco de esta versión de los hechos. Fue, entre otras cosas, la cadena SER quien tuvo un enorme protagonismo en la denuncia de aquello. Este documental, decían las críticas, decían en Forbes, atrapa a la audiencia, hace pensar sobre lo que este caso de hace 20 años significa hoy, porque también es verdad que lo que queda muy patente es el cambio de sociedad tan extraordinario, ¿no? Decías, manifestaciones en la calle apoyando al acosador. Hoy sería altamente improbable. Podría ser, porque el camino no está completamente hecho, pero es improbable. En aquella España las imágenes, los sonidos daban un panorama absolutamente dramático. Desolador, sí. Fíjate que me gusta que hablemos hoy del documental En Plata Plomo, porque conecta mucho lo que tú estás diciendo con el discurso que ella ha hecho esta semana en la entrega de esos premios. Cuando recogía el premio hablaba del poder de la verdad y hablaba también de las nuevas generaciones, ¿no? Ella decía, hace 22 años yo estuve a punto de morir, pero hablar me salvó la vida. Y yo creo que eso es un mensaje muy poderoso que ella lanza también a las nuevas generaciones para que den un paso que es difícil, pero lo dice alguien que lo tuvo muy, muy difícil en una España en la que no se comprendía, en un lugar cerrado como Ponferrada, que es una muralla prácticamente en lo físico y en lo sentimental, si quieres, muy, muy cerrado. Pero al final ella dio el paso, ella dice, estuve a punto de morir, porque es verdad que quienes la conocemos saben el calvario que ha pasado, que sigue viviendo fuera de España y lo consiguió. Y a mí me parece que está muy bien conectar su discurso del otro día con lo que ella deja en el documental, que es su legado. Nevenka tiene 2 niños que estaban el otro día en la entrega de premios con Lucas, con su marido, y creo que es una mirada hacia el futuro que ella la proyecta todo el rato y que nos ha salvado la vida a muchas más. Nada se resarce por la concesión de un premio, pero hay algo de justicia en todo esto, de reconocimiento y también de consuelo social, porque ahora se ve reconocida la valentía y la fuerza y también el abrazo a aquel tiempo tan duro que pasó. Pues Nevenka, está en Netflix el documental por si queréis verlo en esta semana tan especial. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias a ti, Fer, como siempre. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Ya nos gustaría a nosotros que fuera Peggy 18, pero no, es para todos los públicos aquí en la cafetera. Don Bartu, buenos días. Para todos los públicos, todos los sabores, todos los colores, Fernando, efectivamente. Sabores y sin sabores, porque... Bueno, hoy vamos a hablar de los Game Awards. Son unos muy reconocidos premios que reconocen a los mejores videojuegos cada año y está muy cerca ya la fecha de este evento anual, la fecha de celebración. Nos vas a hacer un breve recorrido por este encuentro, ¿no? Sí, es quizás no, sí, es uno de los eventos de videojuegos principales que tienen lugar cada año, junto con el Summer Game Fest, con los distintos directos que, por ejemplo, dedica Nintendo para presentar sus videojuegos, junto con las finales de League of Legends, que se han celebrado, de hecho, hace muy poco, del Mundial. Pero sí, este es, digamos, la ceremonia de los Oscar del mundo de videojuegos. Ya hablamos de ellos el año pasado, pero bueno, aquí están de nuevo porque Fernando, esto es así, se nos ha pasado por encima otro año, otra vez, maldita sea. Tú insistes en la herida. Pero, oye, tenemos además, sé que se esperan con mucha emoción porque he visto un montón de gente. Son el 7 de diciembre, ¿no? El 7 de diciembre el público puede votar, tú y yo podemos votar, porque de hecho en la elección de los ganadores se va a tener en cuenta el voto del público, aunque bueno, del sistema de voto hablaremos un poco más adelante, pero sí, el 7 de diciembre, y son un total de 31 categorías, si no recuerdo mal, sí, son 31,
entre las que se pueden elegir a los distintos nominados que hay disponibles. Claro, pero tienes que votar a los juegos de este año. Yo es que no sabría ahora mismo qué votar. Bueno, también llevo un año un poquito distanciado de los videojuegos por las cuestiones hogareñas, pero oye, dinos una cosa, las categorías, ¿cómo se organizan? Porque creo que está estructurado por tipos, ¿no? Sí, bueno, un poco para facilitar la tarea a nuestros oyentes de cara a saber cómo votar y demás, porque claro, cuando tú entras en la web ves ahí las 31 categorías ahí a cholón y dices, madre 31. Mía, esto es mucho, ¿no? Wow. Pero bueno, por estructurar un poco a nivel mental cómo funciona, en fin, tenemos la categoría, digamos, la más importante, que es la de Game of the Year, que sería un poco la equivalente a los premios Oscar de la película del año, ¿no? La mejor película del año. Luego tenemos una serie de categorías técnicas que serían mejor dirección de juego, mejor narrativa, mejor dirección de arte, mejor banda sonora y música, mejor diseño de sonido. Muy importante esta categoría, Fernando. Si no recuerdo mal, durante este año en la cafetera, en unas secciones de videojuegos, sí. Se dedicó al diseño de sonido, ¿verdad? Sí, es verdad que fue súper interesante. Sí, que hay algunos juegos que tienen una complejidad en el mundo del audio, de los sonidos, para meterte en la historia y que tienen verdaderos ingenieros detrás para conseguirlo. Y es verdad, sí, hicimos un recorrido súper bonito. Pues esto los Game Awards lo reconocen, lo cual es muy, muy importante, ¿no? Luego tenemos categorías, por ejemplo, como mejor interpretación, porque en muchos videojuegos, mediante la tecnología de motion capture, varios actores de gran reconocimiento, quizás no tan conocidos, pero que se dan a conocer gracias a algunos videojuegos que utilizan el motion capture para poder captar sus movimientos, ¿verdad? Y esto es una categoría, pues, que sí, que reconoce el trabajo de estos actores, que a través de esta tecnología, pues, pueden interpretar personajes que se transportan al mundo de videojuegos. También tenemos categorías como, por ejemplo, innovación y accesibilidad. Wow. Es decir, videojuegos que intentan innovar en cuestiones para hacerlos lo más accesible posible a todo el público posible. O sea, se refiere al hecho de que personas con ciertos impedimentos físicos, que a un juego muy genérico, cualquier tipo de juego más genérico, igual no puede acceder, pues videojuegos que intentan integrar a este tipo de público para que puedan disfrutar de videojuegos igualmente. Tenemos también una categoría que es la de Games for Impact, que se refiere a juegos que intentan de alguna manera crear algún tipo de mensaje de tipo social a través de sus juegos. También están otra categoría sería los juegos Best Ongoing, que serían los juegos que siguen teniendo una continuación. Por ejemplo, el Among Us sería uno de ellos, es decir, juegos que todavía siguen actualizándose, mejorándose, en fin, sería el Among Us, League of Legends, Fortnite, en fin, este tipo de juegos que es decir, que no se acaban, ¿no? Normalmente son ser juegos online. También tenemos luego categorías referidas a formatos físicos muy concretos, como por ejemplo mejor juego para móviles o mejor juego VR AR. Este quizás te interese también, Fernando. Joder, es que estoy viendo las categorías y son una auténtica pasada, porque además son en la página web de GameAwards.com. Son un viaje por todas las novedades. Algunas de ellas tienen un poco más de tiempo, como decías, porque depende de la categoría, pero permite descubrir un montón de juegos. Es una verdadera pasada. Una pasada. Sí, es un repaso a todo lo que ha acontecido durante este año. Y luego ya, simplemente para terminar con las categorías, tenemos categorías referidas a los géneros de videojuegos, como acción, RPG, etcétera. Y luego categorías referidas al tema de los eSports, que esto es algo que, Fernando, convendría igual hablarlo en otra sección de videojuegos, el fenómeno de los eSports, porque la verdad, en los últimos años, diría década o poco más de una década, ha sido uno de los grandes hitos dentro del mundo de los videojuegos. Sí, estoy viendo, a ver, pero los eSports, porque es que hay varias categorías que se refieren a los deportes. Best Sports Game, Sports Athlete, también el mejor equipo, Sports Coach, Sports Event. Hay un montón de categorías relacionadas con el mundo de los deportes online, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que igual para ir acotando, evidentemente no vamos a comentar todas las categorías porque si no estaríamos aquí infinito, pero bueno, yo creo que podríamos centrarnos en dos concretamente. Si tienes interés de que comentemos alguna más, pues que sea bienvenido. Pero yo creo que lo que es interesante comentar, por ejemplo, la más importante, que es la de Game of the Year, que los nominados, bueno, el GOTY, que es como se conoce comúnmente, que los nominados son el Alan Wake 2, que es la secuela del Alan Wake, como su propio nombre indica. Alan Wake fue un juego que salió hace bastantes años, quiero recordar que hace como 10 o incluso un poco más, y este año se ha publicado muy recientemente, es su secuela. Es un juego como de misterio, un poco thriller, un poco con atmósfera de terror, muy interesante, sí, y bastante, con una narrativa y una historia muy absorbente. Sí, lo hemos tratado aquí en la cafetera en los viernes. Sí, muy bueno. Efectivamente. También tenemos el Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 ha sido, sin lugar a dudas, la gran novedad de este año. El fenómeno a nivel internet, a muchos niveles, luego también el juego en sí, cómo se desarrolló. Aquí se habló también de este Baldur's Gate 3, si no recuerdo mal. Sí, con Fotón Acelerado estuvimos un día comentándolo, efectivamente. Sí. Efectivamente, pues evidentemente tenía que estar nominado al GOTY porque se lo ha ganado, porque es un juego que sinceramente es algo que tiene a otro nivel. Luego tenemos el Marvel's Spider-Man 2, la secuela del anterior Marvel's Spider-Man. Yo a este Spider-Man 2 no he jugado, pero sí que jugué al anterior, y tengo que decir que, bueno, el anterior era una pasada y este me consta que se han superado, es decir, todas las mecánicas que han incorporado para que te dé la sensación de que al manejar al trepamuros realmente te da la sensación como de movimiento, de ir ¿no? Escalando por edificios, ir con las telarañas aquí para allá. La verdad es que es impresionante. Luego tenemos el Resident Evil 4, que realmente este es un remake. Bueno, es un remake que se ha hecho porque Resident Evil 4 salió hace ya bastantes años para la PlayStation 2. Pero, sin embargo, bueno, ahora Capcom está como en un momento de hacer remakes de los primeros juegos de la saga. Ya lo hicieron con el Resident Evil 2, con el 3, y ahora le ha tocado el 4. El cual, por cierto, la acción del 4 ocurre en España, por si no lo sabías, Fernando. No te sabía decir exactamente qué región. Lo que pasa es que, bueno, cuando salió el Resident Evil 4 hace bastantes años para la PlayStation 2, levantó algunas ampollas por la manera en cómo tenían el juego de representar España. Pero bueno, el juego, en fin, es una pasada. Es un juego de acción, survival horror, como suele ser habitual en los Resident Evil. Así que muy interesante. Luego tenemos también el Super Mario Bros. Wonder, que salió relativamente hace poco. Un nuevo juego de plataformas de Super Mario, muy interesante, muy chulo, muy para toda la familia. Se puede jugar varios jugadores al mismo tiempo. Muy interesante. Y luego, por supuesto, tenemos The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, el cual hablamos aquí también. Sí. Bueno, de hecho, de Super Mario hablamos contigo un día. Creo que fue por abril, pero estuvimos hablando en el programa. Sí, hablamos de la película de Super Mario. Sí, la verdad es que este año, con respecto a la franquicia Super Mario, ha sido todo, vamos, ha sido todo un éxito porque han sacado película más 2 juegos, este Super Mario Wonder y luego otro que ha salido hace escasamente una semana, el Super Mario RPG, que es un remake de un juego con el mismo nombre, Super Mario RPG, que salió para la Super Nintendo a principios de los 90 y que han hecho un trabajo de remake con ese juego bastante interesante, la verdad. Y el Legends of Zelda, ¿no? The Legend of Zelda. También. Tears of the Kingdom, efectivamente, hablamos de él en su momento, un juego que también a nivel de impacto de redes sociales causó un revuelo espectacular, montones de gente que con esta mecánica que incorporaba en el juego de que podías hacer tus propias construcciones mediante la habilidad principal del personaje que se basa en manipular objetos a distancia,
la verdad es que ha sido como una de las grandes apuestas de este año y luego también, bueno, el cómo ha jugado con el tema del mundo abierto, ¿no? Sí, yo creo que de todos estos habíamos hecho más o menos un retrato. Creo que Spider-Man 2 no, aunque el pequeño Fer lo juega, con lo cual me ha dado algunas claves. De Alan Wake sí, la semana pasada con Zares, precisamente, pero son unos auténticos juegazos y son los que están seleccionados en esta categoría, en los nominados a Game of the Year, que digamos que es la categoría principal, ¿no? O sea, es como la estrella. Sí, las apuestas van un poco con que el juego, bueno, yo personalmente creo, pero sí, por lo que estoy viendo por redes y tal, que el Game of the Year se lo va a llevar el Baldur's Gate 3, principalmente porque es un juego que, ya digo, ha tenido un desarrollo muy intenso. El juego ofrece toda una serie de mecánicas y de cosas a hacer a nivel de jugabilidad que no se han visto antes. Y luego también yo creo que es por una cuestión más que nada de justicia poética, porque las dos anteriores entregas del Baldur's Gate, el 1 y el 2, que ya las comentamos, por cierto, aquí, allá por abril también, porque en una sección de videojuegos en la que hablamos de la película de Dragones y Mazmorras, si no recuerdas mal, Fer. Sí, estoy hablando de las dos primeras entregas de Baldur's Gate. Sí. Y fueron dos juegos que marcaron las bases de los RPGs occidentales, como se llaman. Y este Baldur's Gate 3, la verdad es que ha roto todas las expectativas, y yo creo que por una cuestión de, ya digo, de justicia poética, yo creo que se merece que se lleve el GOTY, porque realmente sería el reconocimiento a una saga que ha influenciado mucho en el desarrollo de RPGs en Occidente, ¿no? Y luego está los de mejor adaptación, sería otra gran categoría, ¿no? Sí, porque entre todas las categorías, ya digo, muy diversas todas, también tenemos otra que es la de Best Adaptation, mejor adaptación, lo cual, claro, el tema de llevar los videojuegos a gran pantalla es algo que es clave también dentro de la industria. Y aquí, bueno, pues podemos encontrar como nominados a Castlevania Nocturne, que es una serie de animación disponible en Netflix, basada en la saga de videojuegos Castlevania, del cual hablé yo en una sección sobre el Castlevania Symphony of the Night, que fue uno de los juegos de la saga de los más conocidos. Luego la adaptación al cine de la saga de coches de carreras Gran Turismo, llevada por Sony Pictures. Luego, por supuesto, no podía faltar aquí la serie de Last of Us, que ha sido una auténtica revolución a nivel de las series de televisión. Joder, yo sin jugarlo, como un demonio. No, perdón. Pero tú has sido gran fan de la serie. Hombre, de la serie he sido súper fan, y del videojuego también, y no lo he jugado. Y ahora, de hecho, estoy negociando con el pequeño Fer una Play 4 de segunda mano, comprar una Play 4 de segunda mano para tener en el campo y aprovechar y comprar este juego. Y digo, ya vamos a... Pero sí, lo jugaré, lo terminaré jugando. Ahora ya sé que hay adaptación y todo, pero sí, tengo muchísimas ganas, perdón. Sí. Y luego, bueno, los otros dos nominados en esta categoría son la película de Super Mario, como no podía ser de otra manera. Y luego no sé si es una película, serie, porque la verdad es que no la he visto. Ya digo, hay muchas nominaciones en todas las categorías que yo personalmente también desconozco, pero bueno, también es lo bonito de los Game Awards, que conoces cosas que no conocías, ¿no? Que es no sé si es serie o película, se llama Twisted Metal, y que también es producción de PlayStation Productions, que también han sido los que han estado detrás de la película de Gran Turismo. Personalmente me extraña mucho que no esté nominado aquí la película de Five Nights at Freddy, que también ha sido como uno de los grandes estrenos mundiales que han acontecido recientemente durante el Halloween, y que también es una de las sagas de videojuegos de terror más conocidas que hay en la plataforma Steam.
No sé, me extraña bastante. Fíjate. Joder, es que estoy viendo, es que es una pasada. En las mejores adaptaciones, decías Castlevania, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros. Y Twisted Metal. Twisted Metal ni lo conozco. Pero es verdad que es que este viaje por las categorías de los Game Awards te permite conocer un montón de cosas, porque es que, joder, premian hasta los actores que participan poniendo su cara para estos videojuegos, pero también los mejores juegos de pelea, los mejores juegos familiares, los mejores juegos de aventura, los mejores RPG, los mejores multiplayer. O sea que hay muchas categorías. Esto permite descubrir un montón de nuevos títulos. Yo te diría, no sé si tú piensas que faltan categorías o que sobran, yo te diría que a mí me parece como una representación muy amplia de todas las aproximaciones al videojuego. Sí, yo también pienso un poco eso. Sin embargo, también hay ciertas críticas que dicen que, por ejemplo, un poco en relación a lo que comentaba antes con Five Nights at Freddy, me extraña que, por ejemplo, no haya una categoría referida a los juegos de terror. Es verdad. Cuando los videojuegos de terror han sido siempre un género que ha traído grandes títulos y que mucha gente ha jugado muchos de ellos. Todos conocemos títulos como, por ejemplo, Slenderman, Amnesia, en fin, hay muchísimos. Ya digo, el mismo Five Nights at Freddy, muchísimos. Entonces, claro, a mí me resulta cuanto menos, no es un poco despreciativo hacia el género que no se reconozca en una categoría, ¿no? Claro. Luego hay ciertas categorías que me parecen, a mí personalmente, como gusto personal, ¿no? Me parecen, no sé hasta qué punto porque, por ejemplo, hay una que reconoce qué videojuegos han recibido mayor apoyo de la comunidad. Entiendo que es una categoría referida, bueno, para reconocer a los fans, ¿no?, de los géneros, pero bueno, no sé hasta qué punto puede ser útil o no. No obstante, bueno, ya digo, creo que dentro de lo que cabe, las 31 categorías que presentan en estos Game Awards son bastante interesantes, orientativas, y que ya digo que para todos aquellas y aquellos que no hayan estado muy atentos al mundo de los videojuegos, yo creo que es un momento clave del año para ver, pues eso, cómo han estado las cosas, sobre todo en este año 2023, Fer, del cual todavía no se ha sacado balance económico de cómo le ha ido al mundo de los videojuegos durante este año. Porque yo creo que se está esperando a finalizar la campaña de Navidad, que es uno de los momentos también clave a nivel de ventas de videojuegos. Pero las predicciones que habían y proyecciones que habían a finales de 2022 y principio de este año eran muy favorables, y yo creo que se puede decir que 2023 ha sido un año buenísimo para los videojuegos. Qué bueno, qué bueno. Que sepas que yo me acabo de hacer con uno, a ver, es que lo he visto en Epic, que estaba, ¿cómo se dice? Estaba gratuito, estaba de promoción ahora, por 24 horas, el Deliver US Mars, que no sé si lo conoces, espero que sea bueno, porque me ha dado muy buena impresión y no lo he hecho con ello. No lo conozco, la verdad. Yo, de los que hay nominados que no he jugado aún y me gustaría jugar, sería la categoría de mejor RPG, un juego que se llama Sea of Stars, que está disponible para Nintendo Switch, no sé si es para alguna plataforma más, que es un RPG muy al estilo de la antigua, muy, digamos, que bebe mucho de los RPG de los años 90, hechos con pixel art y demás, que para mí personalmente soy muy fan de ese tipo de, digamos, de RPGs. ¿Pero cuál dices? Starfield. Y que tiene una historia muy, muy chula. ¿Starfield es? No, Sea of Stars. Starfield es otro. Starfield sí es el de Bethesda, que también me consta que también está muy interesante, pero yo personalmente el Sea of Stars me gustaría jugarlo. Qué bueno. Y luego está Layers of P, que tiene un rollo así de viajeros en el tiempo que me gusta. Sí, que el Lies of P, por cierto, bueno, está basado en la historia de Pinocho. Lo que pasa es que el estudio que ha desarrollado este videojuego no pudo poner el nombre de Pinocho en el videojuego por cuestiones de licencia. Wow. Entonces tuvieron que hacer esto con esta, digamos, tropo de ponerle al título Lies of P, ¿no? Porque la P es de Pinocho, evidentemente, y todo el mundo sabemos que está inspirado, digamos, en la historia de Pinocho, el videojuego,
pero ya digo, por cuestiones de licencia no pueden utilizar el nombre del personaje. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya lo veis, son los The Game Awards. ¿Es difícil votar? No, no es muy difícil. Bueno, hay que hacerse una cuenta, evidentemente, y a partir de ahí, pues ir por categoría por categoría, ir votando. Ya digo, el sistema de voto, este sistema de voto lo que hace es que, bueno, en la propia página web tienen un FAQ, preguntas más respondidas, que se refiere, bueno, cómo se seleccionan los ganadores. Y aquí, bueno, por lo que explican es que va a haber un jurado, evidentemente, el cual tiene el gran peso de decisión de a quienes votar como ganadores, que cuentan con un peso del 90%. Sin embargo, se reserva ese 10% para el voto del público. Entonces, genial, así un poco va dividida la cosa. Estupendo. Y se puede votar hasta el 6 de diciembre. Bueno, pues son los Game Awards. Está toda la comunidad de jugadores esperando a ver cuáles son los elegidos este año. Bartu, gracias, de corazón, muchísimas gracias. A ti, Fernando, y a todas y todos los que nos escuchan. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa, en este café de puchero cocinado a fuego lento que os entregamos los viernes para que cuando os levantéis tengáis la actualidad servida calentita sobre la mesa. Gracias a todos, muchísimas gracias por vuestro cariño, muchísimas gracias por vuestra compañía. Pasado un fin de semana interesante, sed malos. Y volvemos aquí el lunes en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas.